Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, pues les doy gracias por asistir a su tercer clase. Recordarles que es importante que cumplan con el porcentaje de asistencia. Si por alguna razón no pueden asistir a estas sesiones síncronas o en vivo, les agradezco mucho que me lo hagan saber, pues, para que encontremos soluciones. Y bueno, se los he comentado vía WhatsApp, pero les recuerdo, la manera de garantizar su asistencia es poner su nombre completo en el chat en vivo, por favor, dado que en algunos casos me aparecen no name, es decir, no su computadora o el dispositivo del que se están conectando no guarda su nombre. Entonces, para evitar confusiones y sobre todo, y más importante, ahorrar un poquito de tiempo, les agradezco que anoten nombre completo. No es necesario escuela, zona, únicamente con su nombre completo se registra la asistencia. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que, esta vez, este fin de semana no recibí tantos comentarios, entonces, o mensajes a WhatsApp, entonces quiero suponer que ya le agarramos la onda a la plataforma, que ya fue más fácil subir actividades en contraste con el primer fin de semana que todavía estábamos complicado un poquito en el tema de cómo se usaba la plataforma o cómo había que cargar los archivos. Quiero pensar que, dado que ya no hubo tantas observaciones, todo estuvo en orden. De todas maneras, aprovechemos este espacio en lo que se integran los demás participantes. Si tienen alguna duda, algo que quieran comentar o alguna inquietud, sobre todo en el tema del foro, estuve ya un poquito revisando. Les recuerdo que es el transcurso de esta semana en las que yo tengo para evaluar. Y también me es importante recordarles que eran dos comentarios en el foro, pero a veces solamente un comentario es el que se evalúa, ¿ok? Y eso pasa de acuerdo a la calidad. Ya acuérdense que tenía una ponderación. Entonces, si en alguno tienen 0, pero en el otro ya tienen su 10 de porcentaje, no se preocupen. Otra cosa que sí me percaté de estos días, de sus inquietudes, y lo dejo general, porque al final a lo mejor la duda de uno puede ser la respuesta de todos, es que quienes ya hicieron su evaluación diagnóstica, en algunos casos sigue sin cambiar el color de la barrita, sigue como si estuviera no finalizada, ¿ok? No se preocupen, a veces se tarda mucho en actualizar esa actividad, no sé a qué se deba, pero todavía nos quedan 2 semanas prácticamente, bueno, esta y la siguiente de trabajo, y en esas 2 semanas se tendría que actualizar, y de no ser así, tampoco se preocupen porque tendrá solución. Mientras ya tengan 0 sobre 0 en la calificación de la evaluación diagnóstica, o incluso les aparece no más intentos por realizar, eso significa que se guardó ya de manera correcta la evaluación diagnóstica. Entonces, en ese caso, sí no hay que hacer mucho, no hay que prestarle tanta atención al hecho de que no se haya actualizado. Bien. Otra cosa que teníamos pendiente es eso precisamente. Acabo de entrar y me percaté que no todos han realizado su evaluación diagnóstica. Entonces, por favor, no, es muy breve, no lo dejen pasar para que después no tengamos ninguna anomalía en ese sentido. También lo que revisé en la mañana es que ya se dieron cuenta que sí acepta imágenes. Ya hay quien también me mandó archivos, incluso presentaciones de PowerPoint, y sin ningún problema. Preferentemente, pues sí, en PDF, porque eso facilita para ustedes y para mí el trabajo. Maestra Yaret, si sería tan amable cerrar su micrófono, no sé por qué no me permita silenciarla. Gracias.
Muchas gracias. No sé qué pasó que no me permitía silenciar. Cuando entramos a la sesión de entrada con el micrófono abierto, entonces sí les pido por favor que en cuanto entren a la sesión tengan a bien cerrar el micrófono. Y bueno, creo que también estos problemas técnicos que estábamos teniendo con las sesiones síncronas ya se resolvieron. Si alguien no escucha, es necesario que salga a la sesión y vuelva a entrar sin ningún problema, y generalmente eso ayuda a los problemas de audio. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a este módulo 3. Ya veníamos, quiero hacer un pequeño recapitular un poco de lo que hemos estado haciendo. En el primer módulo distinguimos cómo eran los diferentes tipos de aprendizaje y la importancia que era usar las habilidades digitales en los entornos educativos. En el módulo 2 distinguimos lo que eran las TICs, y en este caso las TICATs, y también lo vinculamos hacia nuestra función como docentes. En los módulos anteriores hemos estado armando un proyecto. Creo que ya hemos avanzado en ese sentido. El primer módulo era detectar un problema en mi aula sobre la metodología STEAM. Entonces, ¿qué ocurrió? Teníamos que detectar un problema relacionado a ciencias, a tecnología, a artes o a matemáticas, y sobre eso buscar estrategias de maneras digitales por las cuales podríamos resolver esa problemática. En la detección de la problemática pudieron usar sus contextos de aula. La mayoría que revisé estaban correctos, proporcionaban suficiente información. Y ahora el segundo módulo, que es el que acabamos de mandar el domingo, implicaba ya diseñar situaciones, lo que llamábamos antes una situación didáctica, o diseñar ya las actividades acorde a nuestro problema detectado. Entonces, estamos sobre esa línea de diseñar un proyecto final, que es pues la parte medular de este tipo de cursos. Se está vinculando teoría con práctica, y como les comentaba en semanas anteriores, ¿no? Lo ideal sería que tuviéramos la oportunidad de implementar esos conocimientos. Sin embargo, cada contexto y cada situación es diferente. Todavía tengo en este grupo algunos casos donde la conexión a internet está siendo muy complicada por las localidades en donde se ubican sus escuelas. Entonces, créanme que valoro mucho el esfuerzo por estar en las clases presenciales, pero también entiendo que esa limitante con la conexión a internet a veces no nos permite ser tan tecnológicos o tan innovadores. Les comentaba que al hablar de habilidades digitales implica también desde tu planeación. Si tú estás haciendo una clase, algún tipo de tríptico, de infografía en Canva, y eso se lo proyectas posterior a tus alumnos, o lo imprimes, porque a lo mejor en tu escuela ni a proyector llegamos, y lo imprimes, de todas maneras son habilidades digitales. No importa que los alumnos directamente no estén interactuando con un equipo, ¿ok? Entonces, lo que estamos vinculando es entender otras maneras de acceder a la información, en este caso de manera digital, y de compartirla. Y en este módulo 3 vamos a analizar las TICAT en la planificación didáctica. Bien, si se dan cuenta, han realizado actividades que si bien requieren cierto tiempo para su elaboración, no son ajenas a su conocimiento. Creo que proyectos ya para este punto han desempeñado bastantes. Tan es así que las dudas que he resuelto son más de carácter técnico que de carácter teórico. Entonces, vamos a analizar para este módulo 3 la planificación. Ya tenemos las actividades, algunos, incluso los poquitos que he revisado, sí pusieron las actividades ya con una temporización. Sin embargo, este módulo 3 nos permite que chequemos bien nuestros tiempos entre el diseño y la aplicación de la estrategia que vamos a desempeñar. Entonces, como primer punto, bueno, también les recuerdo que toda esta información está en su manual del participante.
¿ok? A mayor detalle, ahí la pueden consultar. Cada módulo tiene su manual, que es la compilación teórica de lo que estamos viendo. Y bueno, intento siempre aprovechar al máximo nuestras sesiones, sobre todo pues para sacar las dudas, ¿bien? Entonces, una parte de analizar la didáctica y el por qué son útiles las TICADs nos implica que entendamos los estilos de enseñanza en la práctica docente, ¿ok? Y en este sentido, los dos, es importante que desde nuestra práctica docente detectemos las cualidades de nuestro grupo. ¿Ok? Eso ya lo hicimos en la primer parte de estos módulos. Entonces, ocurre que a lo mejor por mi situación problemática o por mi contexto, necesito hacer actividades muy concretas, es decir, dividir el grupo en pequeños grupos o definitivamente no es posible que trabajen en equipo. Entonces, todas estas características nos van a llevar a que el diseño de actividades sea mucho más contextualizada y para ustedes más ágil. Las habilidades digitales no se trata de que me den más trabajo o más problema, por el contrario, buscan ser una herramienta que simplifique la labor docente, pero que sobre todo garantice los procesos de enseñanza de sus estudiantes. Y como ya habrán notado, estamos en una generación que es sumamente activa en esto de la tecnología. La mayor parte de los niños ya de educación básica, eso incluye hasta los de secundaria, pues ya conocen muy bien los entornos virtuales, tienen un celular a su disposición o por lo menos una televisión inteligente. Ya es más fácil que incluso quienes tienen que asistir todavía a los cibercafés sepan cómo hacer búsquedas. En fin, la tecnología ya la tienen al alcance de la mano y la dominan muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? A comparación de antes, donde las cátedras o los factores de enseñanza eran simples y se basaba en el diálogo, en el discurso del docente, hoy por hoy los estudiantes tienen periodos de concentración más breves y requieren muchos más estímulos visuales o auditivos. Ya cada vez nos es más difícil como docentes a veces atraer su atención. Entonces, es ahí donde las habilidades digitales nos tienen que ayudar para garantizar en ellos los aprendizajes y para diversificar nuestras maneras de enseñanza. Y en este sentido hay dos herramientas que son como la base de muchas otras que podrán ir conociendo en el camino. Algo que ha sido muy útil a través de antes de la pandemia es buscar la interacción entre los alumnos. Incluso nuestra nueva escuela mexicana nos plantea el hecho de que tenemos que buscar la forma de que los estudiantes socialicen el conocimiento, que interactúen. Entonces, para ello, la primera propuesta es el aula invertida o el Flipped Classroom, y otra propuesta de TICAD es la gamificación, ¿ok? Entonces vamos a empezar por entender qué es el aula invertida o el Flipped Classroom. Bien, normalmente aprovechábamos los espacios escolares o la jornada escolar para que el maestro explicara el tema. Antes, con los libros de texto, se hacían ejercicios en el libro, quizás en el cuaderno, pero la mayor parte de la práctica se hacía en casa, mediante las tareas que dejábamos. Es como si ocupáramos la jornada escolar para desenvolver la teoría y era ya mediante las tareas donde los chicos practicaban. O buscábamos quizás dosificar el tiempo de la jornada y decíamos, bueno, se explica el tema de tal a tal momento y después hago ejercicios. Y sobre todo, ustedes lo saben, las escuelas públicas en ocasiones tenemos un exceso de estudiantes en el aula. Entonces, ¿qué pasaba? Que la parte práctica pues se reducía y sobre todo las correcciones o las revisiones que hacíamos de ejercicios prácticos, sin importar la asignatura, sin importar el campo formativo, pues se reducían a que los estudiantes en ocasiones se revisaran unos a otros o a lo mejor yo tener que poner tiempo también adicional para estar revisando cuadernos o tareas. La propuesta del Flipped Classroom o del aula invertida
es que sí, el estudiante tenga la diversidad de su tiempo y que en efecto se lleve actividades para casa. Pero, ¿qué se hace ahora? En lugar de que el estudiante desarrolle ejercicios o la práctica, en casa lo que va a hacer es la base de la investigación, detectar el tema, conocer de qué se trata, incluso seleccionar diferentes fuentes de información. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Parte de sus deberes es hacer uso de la tecnología. Antes, pues todo se detectaba desde una bibliografía, desde libros. Hoy por hoy, la mayor parte de los estudiantes ya lo resuelve todo. ¿Quién está enojada? Profesor Saúl, ¿me apoya cerrando su micrófono? Gracias. Discúlpenme, no sé por qué hoy no me da la opción de cerrarlos yo. Ok. Bueno, disculpen, no sé por qué hoy no los puedo mutear yo. Bueno, les estaba comentando, ya la mayor parte de los estudiantes saben realizar búsquedas por internet, ya sea con el dichoso Google, que lo tecleen y de ahí se desprendan a diferentes fuentes, o incluso hay quienes ya conocen la opción académica de Google y les da información todavía más selecta. Sin importar si nuestro niño es de preescolar o de secundaria, la mayor parte ya lo hacen en la computadora. A veces hasta las mamás apoyan a los chicos a detectar la información. Entonces, ¿qué se busca con el Flipped Classroom? Nosotros dar algunos ejes de análisis o tópicos de interés sobre el tema que vamos a tratar al día siguiente. Y que ellos, ya sea transcrito en su cuaderno, incluso de manera impresa, traigan información, pero no solo es traerla, que ya tengan cierto conocimiento, que la hayan leído, la hayan explorado, y eso es lo que tenemos que regular nosotros como docentes, ¿no? El primer paso para un Flipped Classroom es que los estudiantes se acostumbren a ser investigadores y analizar la información. Entonces, quizás antes de la habilidad digital, nosotros tenemos que enseñarles qué tipo de fuentes son fidedignas, que recuperen la liga o la fuente de donde se está obteniendo esa información, que la analicen y que la presenten, una especie de exposición rápida. Entonces, una vez que los alumnos ya están acostumbrados a estos procesos, ¿qué ocurre? Preparan la clase antes como tarea. ¿Y qué hacemos los docentes entonces? Bueno, por supuesto que tenemos una labor previa, que es también conocer el tema, que incluso podemos llegar a dividir el grupo, si el tema es muy extenso, a racionar la información y, como les decía, preparar los entornos. Previo a cualquier teoría que deseemos impartir, tendríamos que desarrollar ciertas habilidades en nuestros estudiantes, de manera que una vez que ellos detectan la información, la comprenden y la pueden explicar, pueden también detectar todas las dudas que tengan y entonces ya en el aula de clases nosotros docentes nos encargamos de resolver esas dudas con la información previa que los estudiantes ya poseen. Incluso puede ser que demos una pequeña síntesis o un pequeño repaso, pero esto va a implicar realmente poco tiempo. No es necesario que estemos toda la jornada escolar explicando, puesto que ya se tiene una base previa. Entonces, en el Flipped Classroom, lo que se busca es que la mayor parte del tiempo los estudiantes estén haciendo los ejercicios. Bien, ya sea que hayan obtenido la información por medio de un video, que ahora ya hay muchísimos. A partir de la pandemia, afortunadamente, ya podemos encontrar maestros o incluso estudiantes que dejaron evidencia de muchos temas en YouTube o en otros canales. Bien, entonces, no importa cuál sea el medio por el cual obtuvieron la información, ya nos vamos a dedicar a la práctica, ya sea de procesos matemáticos, de algún experimento. La idea con el Flipped Classroom es que los estudiantes comprueben la teoría. De ese modo, los docentes nos volvemos únicamente pues guías en el aprendizaje. Si se dan cuenta, ahora la nueva escuela mexicana que nos plantea el aprendizaje basado en proyectos, pues esta es una herramienta muy interesante. El Flipped Classroom permitiría que tengan más herramientas teóricas para resolver
las problemáticas que nosotros docentes les planteamos o para cubrir los objetivos de su proyecto. Y les insisto, este tipo de dinámica o de didáctica, mejor dicho, disculpen, de didáctica, está orientado a cualquier nivel educativo. Bien, obviamente desde cada nivel educativo dependerá la complejidad. Entonces, no es tan importante en este caso la cantidad de información, sino cómo la maneje cada estudiante. Y eso permite que al finalizar los proyectos, nosotros como docentes hagamos ya más una retroinformación o satisfacer las dudas o aclarar ciertos puntos, y de ese modo los estudiantes tienen más la habilidad de autodidactismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta clase invertida o flipping classroom, los estudiantes también aprenderán a manejar sus talentos desde el espacio individual y la parte importante que implica la socialización del saber. De manera individual deben recibir la instrucción, aprender a dosificar sus tiempos, a seleccionar la información, y esto puede ser mediante videos que creó el mismo profesor previo a la clase, videos que han tomado de internet. También es válido que aprendan a detectar audios, guías de contenido, esquemas, tipografías, charlas o algún tipo de conferencia que ya esté disponible en la red. Entonces, el estudiante va a buscar el video que más cómodo se le haga de entender. Por ejemplo, o si tengo un estudiante con un estilo de aprendizaje visual, quizás le sea más útil encontrar y leer textos. Si mi estudiante tiene un estilo de aprendizaje kinestésico y está pudiendo reproducir un experimento que ve en internet, evidentemente la información va a perdurar más. Entonces, este tipo de clase invertida le permite a cada estudiante a que encuentre los medios de información que les sean más cómodos para su aprendizaje. Y ello implicará que nosotros como docentes les demos la facilidad de que encuentren la información de cualquier medio. No podemos limitar a, no, solamente quiero de una enciclopedia digital, solamente quiero de tal libro especializado, porque entonces estamos coartando con ello el desarrollo de las propias habilidades digitales del estudiante y sus posibilidades de aprendizaje desde lo individual. En el espacio áulico se busca la socialización. No tendría sentido que venga mi alumno con toda la información que investigó y simplemente exponga la clase, porque el resto de los estudiantes van a seguir en un rol pasivo. Vamos únicamente a cambiar la figura del docente por el compañero que explica el tema. No se trata de eso, se trata de que todos tengan una información sobre el mismo tema e interactúen, recordando que la parte más importante para el aprendizaje es la sociabilización. Entonces, en el espacio de aula vamos a trabajar en grupo al momento de practicar y profundizar sobre un nuevo contenido. Se da espacio para resolver dudas. Incluso podemos hacer tareas cognitivas más complejas, debatir la información, cuestionarse entre cada alumno si la fuente de donde obtuvo esa información es fidedigna, incluso entre ellos mismos retarse a comprobar lo que están argumentando. Se premian los entornos de investigación, lo que implicaría ya en otros niveles un coloquio, es decir, en pequeños grupos sí es válido que se exponga, que quizás un participante de este equipo le exponga a su equipo la información que trajo, y después con esa información le damos oportunidad a los estudiantes que tomen decisiones para resolver un conflicto. Aquí obviamente damos espacio a la diversidad de opiniones, a la diversidad de pensamiento y sobre todo y más importante, la clase invertida propicia entornos de pensamiento crítico. Antes los docentes jugábamos el rol de ser más allá de guías, orientábamos el aprendizaje. Nosotros éramos la mente maestra que vaciaba la información en estas personas.
Hoy por hoy, el pensamiento crítico busca que los estudiantes tomen sus propias decisiones, que busquen la manera de resolver problemas y a los docentes nos dejan el papel de guías, de observadores. No simplifica el trabajo, eso es un hecho, porque previo a la clase nosotros ya desarrollamos un proyecto, que es el que queremos aplicar en el aula. Previo a la clase ya también seleccioné la temática con la que voy a trabajar. Previo a la clase incluso yo ya investigué y analicemos los maestros, maestras. Normalmente cuando tenemos un tema que no es de nuestro dominio, a veces podíamos recurrir a los libros de texto y bueno, pues ya darle ahí una checadita y listo. Pero hoy por hoy, con esta modificación de los textos o incluso con muchas problemáticas que se presentan en el aula, de las cuales a veces no tengo dominio, por lo regular lo que hacemos es googlear, hasta en nuestros entornos personales, ¿no? ¿Qué hierbita me ayuda para quitar dolor de panza? Y recurrimos al internet, a la información de internet. Queremos conocer de lugares, de situaciones, y literalmente tenemos el otro lado del mundo, todos los continentes al alcance de nuestros dedos. Entonces, lo que nosotros como docentes desarrollamos, las habilidades que adquirimos, incluso nosotros somos capaces de decir, ay no, mejor un videíto porque no quiero leer, tengo flojera, ¿no? O no, la verdad es que el video no me está quedando claro, la persona que explica no es como, no tiene tampoco como mi nivel cultural incluso, y entonces prefiero una lectura de texto científico. Cada uno buscamos la manera de aprender las cosas más fácilmente. De este modo, aprenden los alumnos y ustedes como docentes, nosotros como docentes, aprendemos al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es la pericia? Más allá de desarrollar habilidades digitales, programas de computadora, software o cosas así, lo más importante del Flipped Classroom es tener la capacidad del pensamiento crítico a través de entornos digitales. Comprender que en el Internet también no todo es cierto, no toda la información es fidedigna y no toda la información es útil. Antes decíamos a los chicos, ¿tienes tu libro de texto? Resumen. Y en materia, sobre todo, no sé, historia, ¿no? Los chicos, los estudiantes, empezaban con el marcatextos y hasta dejaban las hojas mojadas porque según ellos todo era importante. No tenían la habilidad de detectar ideas centrales. El Flipped Classroom permite eso. Al ser tanta la información que pueden obtener, tienen que encontrar en qué fuentes sí hay información fidedigna, está más sintetizada, por ejemplo, o más accesible. Y aún así, ellos mismos van a buscar la manera de simplificarla todavía más. Más allá del típico resumen, implica síntesis de la información. Es decir, la capacidad que tengo de aprender algo y transmitirlo con mis propias ideas, con mis propios referentes, y esto hace también que recuperemos saberes previos, ya sean habilidades digitales o información que tenían ya previamente y que al momento de llevarlo a la práctica va a quedar como un aprendizaje significativo. Recordemos, de acuerdo a las teorías psicológicas, los espacios de socialización y la práctica hace que los aprendizajes perduren. Entonces, esta es un modelo que si bien tiene como opción los entornos digitales, no es necesario que estén incluidos en el aula. Si en mi salón no tengo ni luz eléctrica ni internet, mucho menos tele o proyector, no pasa nada. De navegación o de internet, se podría llevar a cabo este tipo de modalidad. ¿Ok? Entonces, la verdad es que si alguien ya lo puso en práctica, ojalá que en el foro de esta semana nos lo pueda compartir, nos pueda explicar cómo le fue con el Flipped Classroom. Y si todavía no lo hacen, maestros, maestras, de verdad, inténtenlo. Los resultados van a ser muy favorables y en serio, los estudiantes nos dan gratas sorpresas. ¿Ok? Ahora bien, hay otra propuesta. De acuerdo a la teoría de este módulo, otra propuesta que podemos llevar a cabo en el aula para desarrollar las actividades digitales, pero más allá de eso, para captar la atención de nuestros estudiantes, es la gamificación.
Esta es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito... Ay, perdón. ¿Todo en orden? Disculpen. No sé qué hice aquí en la presentación, disculpen. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo o profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar una habilidad o bien recompensar acciones concretas, además de otros objetivos. Bien, entonces no conozco a ninguna persona que no le agrade jugar. ¿Y qué sucede? Antes los estudiantes decían, maestra o maestra, hay que hacer una dinámica. ¿Y qué se referían con dinámica? Pues que ya era mucha teoría y se estaba perdiendo la atención. Y entonces, ¿qué hacían los estudiantes? Buscar la forma de desenvolverse, buscar la forma de tener algo recreativo o interesante o que distrajera un poquito la monotonía y la rutina. Entonces, para ello, lo que buscábamos era pues romper estos momentos cíclicos y sacarlos al patio o hacer algún juego, y al final eso motivaba a que los estudiantes volvieran a prestar atención y a que desarrollaran las actividades pues de manera mucho más inspirada o de mejor ánimo. Ahora bien, seguramente a lo largo de nuestra formación hemos buscado que esas dinámicas tengan un contenido. Ok, bueno, van a explicar tal tema, pero después de la explicación un juego de reforzamiento. Y esos juegos de reforzamiento los hemos llevado a cabo desde lápiz y papel, desde el papel bond, desde el pizarrón. ¿Y qué ocurre? En ocasiones se desvirtúa un poco la cuestión de juego y no se atiende la temática. Entonces, ¿qué sucede? La gamificación en entornos digitales tiene información muy controlada. Implica con ello que los estudiantes estén jugando, tal cual. Hay juegos en internet que ya están prediseñados, páginas que ya nos ofrecen juegos, crucigramas, sopas de letras, cualquier tipo de actividad, incluso hasta ruletas en algunos casos, para reforzar temas. Pero también implica que si nosotros queremos llevar a cabo alguna estrategia en particular, podamos diseñar un juego. Para ello, tenemos que entender que la gamificación tiene 3 elementos básicos. ¿Cómo podemos decir que sí es un juego digital o un elemento de aprendizaje gamificado? Bueno, primero que nada tenemos que entender que cualquier juego digital va a tener una mecánica, una dinámica y una estética. Si no tiene estos 3 elementos, entonces no se considera gamificación, se considera nada más una didáctica lúdica. Bien, aprendizaje a través del juego. Pero la gamificación busca tener un contexto en particular o un mundo, ya sea con la temática en la que estamos exponiendo, o incluso como estos juegos de video, ¿no? Que tienen un mundo y cada nivel es un mundo distinto. Al hablar de Avatar, se refiere a que hay algunos personajes donde el alumno puede hacer un muñequito que se parezca a él, un personaje virtual que se parezca a él y con ello introducirse más, profundizar más en la familiarización de este juego. Evidentemente tiene reglas y esto hace que la gamificación sea efectiva porque los estudiantes van a aprender a regular desde su conducta hasta controlar sus tiempos. Muchos juegos vienen a contrarreloj, por ejemplo. Tienen una misión o un objetivo clave. Siempre una gamificación implica que haya niveles, es decir, que podamos ir perfeccionándonos o granar o ir desenvolviéndonos en cada vez mayor complejidad. Las mecánicas de los juegos gamificados también requieren una recompensa, que el alumno sienta que su esfuerzo es validado, aunque sea con una estrellita o el juego represente un aplauso y le diga al estudiante que pasó de nivel. Esa recompensa inmediata es algo que estas nuevas generaciones están buscando. Por el tipo de educación familiar, muchas veces analizan los maestros y maestras, desde los niños de kinder hasta los de educación secundaria, bachilleres, están todo el tiempo buscando recompensas inmediatas.
que les reconozcamos que hicieron bien algo, que les hagamos ver lo positivo de su esfuerzo. Y entonces la gamificación es experto en ello. Todo el tiempo la recompensa es inmediata, les da una revisión o les da una retroalimentación al instante de lo que hicieron correcto o lo que no. Tiene registros de progreso y a veces incluso esa recompensa está vinculada a que ganen puntos, a que haya medallas o incluso un ranking. Si bien es cierto que la gamificación hace que en los entornos educativos se propicien pues las competencias, la realidad es que a veces si están bien orientadas son muy positivas. Podemos trabajar el gaming de manera individual o lo podemos trabajar de manera por equipos. Por ejemplo, si no tuviéramos la cantidad de equipos suficientes de máquinas, es decir, de computadoras suficientes, podríamos hacerlo de manera en equipo. Ahora, las dinámicas que caracterizan a la gamificación es que siempre va a estar vinculado a un contenido de aprendizaje que implica un reto para el alumno. No podemos poner un juego de kinder para alguien de secundaria. Ay, es que era de inglés y lo vi en una página de internet. Sí, pero si el nivel es básico, lejos de motivar al estudiante, le va a aflojar o va incluso a sentirse atacado, ¿no? Si no está el nivel de complejidad que le espera, va a ser desmotivante. La gamificación también está buscando socialización y hace que los aprendizajes también se adhieran porque mueve emociones, generalmente vinculadas al entusiasmo o hasta la adrenalina de tener el tiempo en contra, por ejemplo. Genera una identidad y tiene una narrativa, es decir, con los avatar el alumno puede sentirse más identificado y literalmente sentirse dentro del juego. Y la narrativa se refiere a que los juegos deben de tener por lo menos unas instrucciones claras o incluso una línea de acción entre cada nivel. Otra cosa importante de la gamificación es que los juegos van a tener una estética visual, van a ser atractivos al ojo. Y también en algunos casos hay juegos que tienen hasta sonidos incluidos para captar la atención de los estudiantes. Permiten en ellos provocar sensaciones, incluso hay juegos que permiten la fantasía o que imaginen o experimenten otro tipo de sensaciones. Y este diseño visual tiene que ser muy llamativo sin tener excesos de información. ¿Por qué? Porque la gamificación, el objetivo principal es generar una experiencia en los usuarios o en los estudiantes. Ahora bien, con gamificación ya hay en Internet muchísimas páginas que quiero hacer un quiz y me permiten hacer una entrevista, un formato de cuestionario, un quiz. Me permiten hacer crucigramas, relacionar, por ejemplo, palabras inglés-español. Ya hay muchas páginas que incluso yo puedo diseñar mis propios juegos. ¿Qué pasa aquí? Hay páginas que puedes descargar como un pequeño programita el juego y lo puedes jugar en tus aulas sin necesidad de internet. Claro está que la gamificación sí requiere un aparato tecnológico, como mínimo una computadora o un celular inteligente. Porque de otro modo, si yo diseño el quiz o diseño la sopa de letras o diseño, no sé, una relación de palabra-imagen, ¿no? Y lo imprimo, no implicaría gamificación, implicaría didáctica lúdica. Entonces, la gamificación sí me implica una conexión ya sea a internet o por lo menos un programa o un equipo de cómputo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se diferencia la didáctica lúdica a través del juego en la gamificación? Pues en la estética, en la interacción sonido, en la interacción ojo-cerebro, mano-cerebro incluso, porque hacen uso del mouse o de algunas herramientas táctiles para llevarlo a cabo. Entonces, la gamificación definitivamente es algo muy atractivo para los estudiantes. Si mi escuela, mi salón ya tiene un buen proyector y no es necesario a veces tantas computadoras,
Simplemente desde una en particular yo puedo controlar las actividades de todos los estudiantes, puedo proyectar resultados y sobre todo hay niveles o contextos donde a veces ya cada estudiante trae su propio celular. Y hay juegos donde se manda una liga, un link, y entonces cada estudiante que tenga celular, decimos 1, 2, 3, y todos pueden estar jugando en su celular y con un tiempo determinado. Ya nada más ahí mismo les aparece cuántos resultados obtuvieron, quién ganó, quién resolvió ese juego en menor tiempo. Entonces realmente se vuelve una herramienta muy interactiva que capta muy bien la atención de los estudiantes, pero aquí la complejidad es que sí requiere entornos digitales, sí requiere internet o por lo menos equipos especializados. Entonces, bueno, sin duda, quien quiera aplicarla va a obtener la atención instantánea, pero ¿cuál es la complejidad de la gamificación? Que tenemos que estar muy atentos a no desvirtuar, que no sea solamente el jueguito, el entretenimiento, sino que en verdad se esté reforzando un contenido que evidentemente de manera previa fue ya abordado. La gamificación no está diseñado para enseñar teoría, sino para reforzar lo aprendido. ¿Ok? Bueno, estas son dos opciones del tipo de didáctica digital a las que podemos recurrir. Pero para seleccionarla mejor, pues tenemos que recordar que tenemos grupos donde la variedad de estilos de aprendizaje es mucha. Entonces, hay que analizar si tengo estudiantes de estilo de aprendizaje auditivo, kinestésico o visual, porque quizás algunas actividades funcionen muy bien para los visuales, incluso hasta para los auditivos, pero para el kinestésico no. La gamificación está mucho más diseñada para estudiantes kinestésicos, porque van a poner en acción mano, ojo, movimiento, análisis. Entonces, hay que buscar la forma de que si no cuento con todos los elementos, por lo menos hacer un diagnóstico profundo de la mayoría de mis estudiantes. Ok, es que la mayoría de mis estudiantes son visuales. Son auditivos. Y sobre eso, elegir la herramienta digital que más se adapte a las condiciones de este grupo. Ok, otra cosa que tenemos que estar trabajando en este módulo 2 es incorporar las TICADs en la planeación didáctica. Ok, ya conozco más o menos qué puedo hacer, ya me interesó el Flipping Classroom, ya vi que hay sobre mi área de conocimiento, ya hay mucho material en internet del que puedo hacer uso, juegos, en fin. Ahora, ¿cómo logro desarrollar estas TICADs desde entornos de planificación del aprendizaje? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que el docente puede seleccionar videos, juegos, actividades previamente desarrolladas, donde se descubran algunas interrogantes y puede generar tareas de intercambio. No es necesario que busquemos el hilo negro, maestros, maestras. Yo sé que a veces tenemos la intención de dar clases de calidad, pero no contamos con lenguajes de programación o incluso con equipos de cómputo tan profesionales como para hacer mi propio video o como para diseñar mi propio juego, ¿no? Así tipo Mario Bros. No tengo con qué. Entonces, no pasa nada. Las habilidades digitales, maestros, maestras, implican que hagamos uso de lo que algún otro maestro o algún otro programador ya desempeñó. No es necesario que diseñes todas tus actividades. Lo que requieren las habilidades digitales es que te metas a echar un clavado ahí en la web y digas, esto me sirve, esto sí, esto no, bajo la ética y la responsabilidad de conocer a tu grupo. Porque a veces pasa que dices, híjole, ya se me hizo tarde y pues mañana es lunes y ya no planeé nada, pero voy a ver la fotosíntesis, ¿no? Y el primer video que agarro de YouTube, ese lo bajo. Y no tiene nada que ver, la información que está convirtiendo el video no viene relacionada, no es fidedigna. A veces la calidad de audio del video es nula, incluso puede ser más tedioso. O hay videos que para temas simples duran 47 minutos. En fin, tu responsabilidad es seleccionar con cuidado el tipo de información que vas a presentar.
porque los estudiantes, a partir de resolver preguntas individuales o en grupo, van a entablar una problemática y desarrollar una unidad del curso o van a desarrollar un proyecto en común. Entonces, los entornos digitales del que tú selecciones tienen que facilitar el logro del objetivo, no ser una distracción. Sobre todo, por ejemplo, a nivel preescolar. A veces decimos, ay, sí, les pongo una canción en YouTube para que se relajen, ¿no? O porque quiero que le aprendan animales marinos y entonces una cancioncita. Y está muy bien, pongo mi canción, pero ese video me enlaza a uno de reggaetón. O ese video tiene 5, 6, 20 comerciales y los niños ni siquiera están pudiendo bailar porque se está interrumpiendo la canción constantemente. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que seleccionemos la información con mucho detalle, con mucho cuidado. La ventaja de los entornos digitales, maestro, maestra, es que si tú recuperas la información una vez, te puede servir para muchos ciclos escolares después. Es información que no caduca, salvo algunos temas que requieran actualización, pues claro, ¿no? Pero por lo regular, si tú ya analizaste tu temario de 5º grado, si ya analizaste tu temario de matemáticas de 4º grado y empiezas a adquirir información digital, te puede servir en futuros entornos. Entonces, en ocasiones solamente nos requiere un poquito de disposición para conocer herramientas nuevas o para, pues como decían antes, ¿no? Picarle todos los botoncitos a la computadora hasta que entendamos de qué se trata o cómo se va a resolver la situación. Afortunadamente lo están viendo con la plataforma. Cada vez los programas, los espacios están diseñados con con un lenguaje muy amigable o de manera casi inerte. O sea, es como que, mira, pues la tache, aunque no diga salir, ya entiendo que la tachecita es salir, ¿no? O sea, son lenguajes que podemos entender y comprender y a veces no se requiere ser experto en la computadora, porque incluso esas cosas que no sabemos, como cómo descargo un video de YouTube, lo googleas y ya te aparecen opciones o tutoriales de cómo hacer las cosas. Entonces, de verdad que simplemente necesitamos un poquito de disposición, pero esto va a facilitarnos el trabajo. Quizás de primera instancia me requiera una planeación, pero posteriormente va a solucionar muchas situaciones, incluso conductuales en el aula. Ahora bien, les comparto, esto también viene en su manual del usuario. Es importante que si lo quieren revisar a detalle, estoy intentando dar la mayor parte de información en el menor tiempo, pero acuérdense, cualquier duda que tengan, mi horario de atención en WhatsApp es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche y en los espacios del chat estoy de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Y de todas maneras también ya en la plataforma, en el espacio de bienvenida, tienen todos mis referencias, mis datos de contacto para que de verdad, maestros, maestras, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Recordemos que no hay preguntas tontas o mínimas. Entonces, esta información pues se queda grabada, si ni por alguna cuestión no pueden permanecer toda la sesión, nos desconectamos o se cayó el internet, no pasa nada, la grabación por lo regular la suben el día martes después de las 3, 4 de la tarde y de todas maneras es importante que sepamos que todo el tiempo estamos monitoreando sus procesos. Entonces, bueno, haciendo esa pequeña, esa precisión, también nuevamente los invito a que si alguien no ha garantizado su asistencia, escriba su nombre completo en el chat, por favor. De ese modo se queda la evidencia de su presencia en esta sesión. Y bueno, una vez este breviario o este recordatorio, quiero que analicemos que primero tenemos que saber qué quiero hacer, ¿ok? A veces pasa que estoy planeando mi clase y ¿qué es más fácil? Decir, pues un PowerPoint. Pero ¿qué va a implicar? No, pues no tengo cañón, no puedo hacer eso, no puedo proyectar. Pues es que mejor busco hacer infografías. Sí, pero no tengo un programa de diseño. O sea, maestros, maestras, la mejor manera de planear actividades es analizar con lo que ya cuentas.
en recursos tecnológicos, incluso en habilidades. No queramos hacer algo que desconozco con poco tiempo. Por supuesto que lo puedo perfeccionar, pero en tu planeación lo ideal es partir de lo que ya sabes, de lo que ya conoces y posteriormente pues irte empapando de otros recursos. Bien, si estás interesado en diseñar infografías, Canva, lo pueden googlear así, Canva, es un entorno de diseño muy sencillo, tiene plantillas. La verdad es que ya casi nada más implica cambiar nombres, ¿no? Ya tiene el título preestablecido, tamaño de la letra, todo. Ya nada más implica que tú casi copies y pegues, pongas tus títulos y la información que requiere. Canva es accesible en el lenguaje de diseño, te permite descargar la información, no hay pago, es una opción gratuita, salvo elementos premium, por ejemplo, algunas fotografías o algunos elementos en particular, ellos sí tienen costo, pero créanme que con la opción gratuita puedes hacer maravillas, ya incluso te da un menú. Quieres infografías, quieres invitaciones, quieres presentaciones, lo que tú gustes lo puedes hacer y descargar sin ningún costo. Para mapas mentales interactivos está Powtoon. Esto implica que los mapas mentales, lo que antes hacíamos en PowerPoint, Powtoon lo ha simplificado de manera que tengan ya en sí mismos animación, incluso sonidos, y lo puedes también temporizar, y si no lo requieres de manera interactiva, te da la opción para descargar o imprimir el mapa. Y entonces, como les decía, a lo mejor ese mapa que diseñé le tengo que sacar copias para compartírselo a mis estudiantes. Aún así, eso son habilidades digitales, porque hiciste uso de un elemento tecnológico para diseñar tu clase. Mapas conceptuales, bueno, se pueden hacer en cualquier elemento del Microsoft, es decir, Word, incluso PowerPoint también nos sirve para. Cuadros sinópticos también se pueden llevar a cabo desde Classroom, pero también recuerda que el Classroom nos implica una herramienta muy útil. A partir de la pandemia nos dimos cuenta que era una manera de comunicarnos con los estudiantes. El Classroom te permite tener la comunicación organizada, puedes subir información, los estudiantes pueden estar todo el tiempo recuperando lo que hicieron incluso en clases previas, puedes diseñar tareas y entonces ello implica que tú tengas acceso a internet, a un computador y también pues cuidar que tus estudiantes tengan acceso a entornos digitales para descargar sus tareas o para subirlas. Videos se pueden hacer evidentemente en YouTube, recuperar videos, pero también si tú quieres diseñar un video, maestro o maestra, una opción muy sencilla es que diseñes tu PowerPoint con información. Entras a Zoom, le das la opción ya sea de solo compartir pantalla o compartir pantalla y video. Y entonces tú puedes estar dando tu clasecita breve a través de tu presentación de PowerPoint. Listo, 10, 15 minutos. Y entonces al momento lo grabas tu clase de Zoom. Y como se graba en formato MP4, lo puedes reproducir después en cualquier computadora. No es necesario saber mucho de edición, no es necesario modificar temporalidades. Con que tú des tu clase o expliques tu video y lo respaldes con algunas imágenes en PowerPoint, el Zoom ya te modifica o te deja el video listo para reproducirse. ¿Ok? Para revistas electrónicas y videoconferencias también está el Zoom. Revistas electrónicas, bueno, las podemos googlear, pero el Google Meet sirve como para este tipo de sesiones virtuales, lo mismo que Zoom, y el Google Drive es una herramienta donde guardamos información. Por eso les decía, maestros, maestras, lo importante es hacer el trabajo quizás una vez, y eso me va a servir si lo tengo almacenado en un Drive para las siguientes clases. Aquí el punto es que no le tengamos miedo a usar la tecnología, que podamos tener espacios de interacción con nuestros estudiantes y que lo que no sepamos hacer, podamos acercarnos a veces a los mismos estudiantes. Hay ocasiones donde ellos tienen más control y dominio de la información, por ejemplo. Entonces, créanme que no hay nada imposible, ¿ok?
Y bueno, otro aspecto que vamos a revisar en este módulo 3 es con fomentar que las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital se usen en el aula. Bien, para ello podemos hacer uso de recursos digitales que se desarrollan con tecnología de realidad aumentada o virtual. Se pueden incorporar contenidos interactivos o multimedia que favorezcan la atención, motivación y que enriquezcan la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Realidad aumentada es, por ejemplo, cuando estoy pasando un museo en 3D. Incluso ahora ya está muy de moda en los museos. Hay muchos museos en Ciudad de México, por ejemplo, que implican experiencias, dicen, inmersivas. Es decir, que todo el sonido, las luces, todo nos envuelve en un entorno en particular. Entonces, en el aula, la realidad aumentada la podemos hacer también desde videos, o incluso combinar elementos digitales con recursos materiales. Por ejemplo, estamos viendo el océano y podemos tener la creatividad de decorar el salón con peces, con papel, oscurecer un poco el aula y ya simplemente que el video nos lleve hacia esas imágenes de océano, tener sonidos alusivos al mar en unas bocinas, en fin, todo se trata de la creatividad y de hacer uso de los elementos con los que contemos. La realidad virtual quiere decir cualquier elemento que se está reproduciendo aún cuando no sea en tiempo real. Entonces, esto implica, por ejemplo, reproducir conferencias, charlas TED, también implicaría entornos de virtualidad. Aprendizajes como en este caso que estamos teniendo, estamos en sesiones síncronas, sin embargo, también ustedes tienen la posibilidad y la facultad de repetir estos contenidos, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso, estamos hablando de realidad virtual. ¿Ok? Ahora, recursos interactivos, pues son todos aquellos con los que el estudiante puede maniobrar, manipular la información. Y multimedia es la relación entre audio y video. Bien, entonces tenemos ya al alcance algunas herramientas para que el aula pase a ser un entorno TICAD. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque los estudiantes son considerados como la generación Z o del Internet y pues están acostumbrados al uso de dispositivos. Principalmente lo que tienen al alcance, y lo vimos en pandemia, son por lo menos un celular. Hoy por hoy, todas las familias, el papá, la mamá, hay por lo menos en casa hay un celular inteligente o con acceso a Internet. Bien, hay comunidades, es cierto, donde por el nivel de ruralidad o el nivel de marginación no poseen estos elementos, pero aún así yo como docente puedo buscar los medios y los recursos para motivar e innovar desde mi práctica docente. Ok, vamos a, ay, perdón. Entonces, estamos en esos procesos y lo importante es que sepamos la importancia que esto implica en nuestros estudiantes. Ahora bien, aquí tenemos que considerar 3 momentos. El docente puede hacer uso de cualquier situación didáctica o tecnológica para usarla a su favor, ¿ok? Puede buscar herramientas tecnológicas. Lo importante de esto no nada más es decir, ay, pues soy súper tecnológica, soy súper interactiva. ¿Y cómo lo sé? Pues nada más les pongo los videos. ¿Para qué? No sé, pero me dijeron que tenía que poner videos. No, lo que se busca es la motivación. Entonces, por eso es tan importante que las actividades que estamos desarrollando fomenten la creatividad, y sobre todo, les decía, lo más importante de la tecnología no es que se diviertan, es que desarrollen habilidades para la investigación. Hoy por hoy, la base más grande de información en el mundo se llama Internet. Entonces, no importando la edad o el nivel de mis estudiantes, las TICADs están orientadas a eso. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, están a compartir información, pero las TICADs, que implican conocimiento y aprendizaje, tienen como base las habilidades en la investigación. Ok,
Me voy un poquito más rapidito porque quiero tener tiempo para explicar específicamente lo que son las actividades para este domingo. Me es muy importante que nos quede claro lo que tenemos que hacer. Y bueno, el último punto de su manual de usuario implica el EducaPlay como herramienta para crear actividades didácticas y lúdicas. Y aquí quiero hacer una precisión. El curso se llama Habilidades Digitales y entonces quizás es como muy probable que pensáramos al inscribirnos que me iban a enseñar a desarrollar algún software, ¿no? O quizás que me iban a profesionalizar en Canva. Bueno, como les decía, la realidad es que en 4 semanas es muy complicado que aprendamos a usar programas muy complejos de edición de video o programas con mucho más complejidad para desarrollar software educativo. Incluso ya hay muchas escuelas que han apostado por la robótica, ¿no? Entonces, 4 semanas de manera síncrona o asíncrona, pues implicaba mucho compromiso y sobre todo, y más importante, estamos en contextos donde no necesariamente podemos hacer uso de todas las herramientas. Sin embargo, la propuesta de este curso es usar el EducaPlay, porque el EducaPlay es un entorno gratuito, sumamente sencillo de utilizar y nos da la opción de tener gran variedad de juegos interactivos, incluso de presentaciones. ¿Ok? El EducaPlay entonces está más orientado en términos del gaming. Entonces, es una opción que tenemos y que quizás ya muchos de nosotros hemos hecho uso de. ¿Ok? Entonces, bueno, el EducaPlay permite al docente elegir actividades que sean más idóneas para ciertos aprendizajes. Por ejemplo, hay adivinanzas para desarrollar la creatividad del estudiante, para desarrollar el lenguaje y la memoria. Hay crucigramas, que implica utilizar definiciones de palabras escritas, sonidos o incluso imágenes. Y es una actividad que no solamente es de entretenimiento, sino de reforzamiento. EducaPlay también tiene sopas de letras, tiene momentos de diálogo, es decir, lecturas entre dos o más sujetos. También nos permite el EducaPlay rescatar la lectura de comprensión, por ejemplo, incluso diseñar el conteo de palabras por minuto a leer. También nos da la posibilidad de ser dictados para generar con ella habilidades de escritura u ortografía. Entonces, como les muestro, EducaPlay tiene una gran variedad de recursos, algunos ya diseñados que amablemente algunos maestros han tenido a bien compartir, pero también hay momentos donde ustedes pueden introducir la información de la que deseen experimentar o comprender algo. Bien, entonces es importante que lo usemos siempre y cuando, pues sí, en ocasiones tengamos conexión a internet, porque hay recursos que nos permiten descargarlos y estar jugando con ellos de manera interactiva, pero también hay algunos que sí requieren el internet. Bien, entonces les comparto que esto depende mucho del tipo de actividad que deseen desarrollar, pero como les decía, a lo mejor en el EducaPlay diseño mi sopa de letras y la imprimo y la llevo a mi aula. Aún en ello implica habilidades digitales del docente. ¿Ok? Entonces, es importante que veamos que hay una gran variedad de elementos en EducaPlay. ¿Por qué es esta sugerencia? Porque nos permite realizar también otras actividades que tengan que ver lo mismo con procesos de lenguaje, ordenar palabras, letras. También nos permite crear cuestionarios tipo test. Los exámenes que antes hacíamos de manera digital, de manera escrita,
hoy por hoy los podemos hacer de manera digital. Podemos hacer mapas interactivos, es decir, también nos permite el EducaPlay investigar, presentar información y nos da temporalidades o videos quiz. Es decir, si voy a hacer algún tipo de test o un video quiz, tiene tiempo. Entonces los estudiantes se motivan mucho al ir contrarreloj, por ejemplo. Y nosotros como docentes desde el EducaPlay podemos determinar cuánto tiempo les damos para cubrir esa actividad. Ahora bien, el EducaPlay es una herramienta, créanme, no es tan complicada, insisto, incluso ya hay información ahí que otros maestros u otros diseñadores han dejado a nuestro servicio. Pero si decido experimentar con ella, la mejor manera de hacerlo es pues estar ahí monitoreando, ver que sí, que no. Sin embargo, para simplificar los tiempos, seleccioné ya previamente una serie de tutoriales del EducaPlay. Ya me dio la tarea de ver todos los videos, cuáles nos eran de utilidad, cuáles únicamente eran como publicidad del EducaPlay. Entonces les voy a compartir unos videos que son tutoriales muy explícitos de cómo usar esta plataforma. Como tal, el EducaPlay tiene un dominio, es decir, una liga en internet. Entonces, si alguien está interesado en usarlo, pues estos tutoriales que les voy a compartir vía WhatsApp son de mucha utilidad. Incluso voy a dejar los links con los videos tutoriales en un comentario de la plataforma. Recordemos que donde está la pestañita de información general es donde normalmente se pueden hacer comentarios. Entonces ya les dejaré ahí los links para que se familiaricen con EducaPlay y quizás les sea de mucha utilidad. Bien, entonces, esta parte, como les decía, es algo muy individualizado. Quizás ya tu maestro o maestra dominas incluso otros asistentes, pero lo importante de EducaPlay es tener como mucho con poco esfuerzo. Y si ya dices, no, ese ya no me sirve, está muy básico, yo ya encontré esta otra cosa, pues está maravilloso, maestro, maestra. Te invito a que en los comentarios del foro, por ejemplo, nos pongas ligas o el nombre de algún otro entorno digital que te haya sido útil. Recordemos que en esta parte de socialización es sumamente importante que compartamos las experiencias de éxito que he tenido en mi nivel educativo o bajo ciertos contextos, porque en medida de que compartimos la información, le puede ser útil a cualquier otro profesor. Entonces, ya sea que en comentarios generales, que está desde la pestaña Información General, o en el foro nos quieras compartir qué otros recursos digitales has utilizado para impartir clases o para diseñar material didáctico, pues lo vamos a agradecer mucho. Porque EducaPlay se ofrece como un recurso amigable, atractivo y dinámico. Sobre todo es que está para todos los usuarios. Pueden ser incluso actividades creadas por el docente sobre un tema, y también hay estudiantes que ya lo usan, ¿ok? Entonces, esto no es exclusivo de la docencia, también los estudiantes pueden desarrollar sus propios contenidos. Y se propone EducaPlay, ¿por qué? Porque tiene una gran opción de herramientas, de juegos, de actividades totalmente gratuitas. No necesitas una computadora con tanto de RAM, con tarjeta de video y mil cosas, porque EducaPlay es un entorno, es una página de internet. Entonces, eso no implica que tu procesador tenga que estar como muy actualizado. Bien. Ahora, finalmente, quiero que le demos espacio a analizar lo que van a ser las actividades del módulo 3. Bien, no sé si ya se percataron, en la pestaña donde dice módulo 3, todavía hasta hoy en la mañana no estaba activa. Entonces, todavía no están ni su manual del usuario,
ni su apoyo visual, y tampoco está, les digo, hasta hace unas horas tampoco estaban habilitadas las actividades. Sin embargo, a partir del día de mañana, ya más tarde ya tienen que estar habilitadas con la opción de subirlas. Les recuerdo, las actividades se pueden subir a partir de que se habilitan hasta, tenemos como fecha límite el domingo 11:55 de la noche. Ya no sé, quién estuvo en la primera sesión, se deben recordar que un profesor nos comentaba que le pasó que la subió a las 12 en punto, pero ya no se validó, ya porque ya era lunes técnicamente. Entonces, para evitar esa circunstancia, pues les sugiero que subamos las actividades a más tardar domingo 11:55 de la noche. ¿Ok? Si tenemos alguna complicación en habilidades tecnológicas, la computadora que no funciona, justamente ya tenía todo, pero el domingo que lo quería subir, justamente me quedé sin internet o tuve que ya moverme hacia mi comunidad, y en mi comunidad, pues no, mis datos móviles no me alcanzaron. Cualquier situación que estén teniendo de ese tipo, por alguna razón se les va a complicar subir el módulo en tiempo y forma, comuníquenmelo sin pena. Es más fácil que busquemos una solución, una prórroga, una manera de resolver previo a que después de. Entonces, por favor, pedirles eso. Si ya se dieron cuenta que no les va a rendir el tiempo o que por alguna cuestión no podemos subir, háganmelo saber, ¿ok? Entonces, ¿qué actividades vamos a tener para este módulo? Quizás sintieron un poquito más cargado el trabajo la semana anterior, porque implicaba ya como tal la planeación, ¿no? Diseñar las actividades, ver con qué elementos se cuenta, analizar bajo qué circunstancias o contexto iba a desenvolver cada actividad. Entonces, sé perfectamente que el módulo 2 en relación al proyecto, pues sí requirió tiempo y requirió más análisis. Entonces, esta actividad 5 está un tanto más sencilla, porque recordemos que hay actividades que son de reforzamiento del tema, es decir, lo que tengo que hacer para comprobar que estoy aprendiendo la teoría, y hay actividades, como es este el caso, que están exclusivamente orientadas a que pongamos énfasis en el proyecto. Entonces, en este caso, la actividad 5 corresponde al proyecto. En este módulo 3 no hay una actividad de reforzamiento de los contenidos. Entonces, vamos a desarrollar un cronograma del proyecto. Ya tenemos las actividades. Hay quien sus proyectos son sumamente ambiciosos y les va a tomar, no sé, 3, 4, 20 sesiones. O incluso hay quien, me parece que ya revisé un proyecto que me hablaba de una actividad permanente. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros sabemos cuántas sesiones diseñé para resolver mi problema, y también les enfatizaba en la sesión anterior, si es un problema muy complejo, no lo voy a solucionar en 2 horas. Entonces, de hecho, me parece que ya hice una observación a un trabajo que revisé hoy en la mañana, que justo ese era el problema. La situación problemática era muy, muy demandante, y la persona, el estudiante, solamente contemplaba 2 horas para resolver. Sí, 2 horas de un video, de una proyección, pero no necesariamente iba a cubrir el objetivo. Entonces sí, ya le hice la acotación de que tendrá que diseñar más actividades. Sin embargo, bueno, ustedes ya saben cuántas sesiones destinaron, qué tipo de actividades tienen, si sus sesiones son de 1 hora o de toda la jornada escolar. Ustedes ya lo tienen en cuenta desde la actividad pasada. Ahora, lo único que vamos a hacer, a mi criterio, esta semana está más relajada, porque lo único que requerimos hacer esta vez es llenar el cronograma. Este cronograma, perdónenme, de antemano una disculpa, porque la semana anterior quedé de mandarles el formato de planeación, se los ofrecí. Sin embargo, ese sí no estaba en editable. A nosotros nos comparten la información vía Drive, y entonces por más que lo busqué, ese formatito no estaba editable. Entonces me disculpo porque se los había ofrecido, pero no aparecía. Sin embargo, del cronograma, ahora sí, ya tengo la garantía de que sí está el formato editable. Entonces, ahorita, antes de
bueno, antes de que finalice este día, les voy a mandar vía WhatsApp este formato, pues para que lo utilicen. Bien, puede ser que les resulte más cómodo o que por el contrario digan, no, yo diseño mi propio cronograma. No pasa nada, si van a desarrollar su propio cronograma, no hay ningún problema. Nada más que les sirva de ejemplo. ¿Ok? Entonces, la actividad número 5 es únicamente hacer el cronograma vaciando todas y cada una de las actividades que ustedes ya consideraron, que ustedes ya diseñaron. ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, en la columna de la izquierda ya nos da ciertas opciones. No es necesario que mantengamos esas opciones, son únicamente como ejemplo. Bien, entonces lo importante de este cronograma, pues es que si ya en su planeación habían seleccionado temporalidades, no necesito fechas exactas, pero ustedes saben perfectamente, uy, no, el diseño del material me va a tomar por lo menos 3 días, ¿no? Y marcar 3 días, no es necesario que lo hagan así con la rigurosidad del calendario. Con que abarquemos días, semanas, no importa si son de septiembre, si son del próximo julio, no importa, ¿ok? La cuestión aquí es que tengamos la capacidad de seleccionar cuántos días me va a llevar cada actividad o cuántas semanas. Entonces, les pido por favor que si no les sirve este formato, lo pueden ajustar a su gusto, como ustedes requieran. O a lo mejor dicen, no, es que ese formato está amplísimo y lo mío se sintetizó a 2 semanas. Adelante. Bien, entonces esta es la actividad 5, corresponde al módulo 3. Lo mismo, este formatito está en Excel, pero yo se los voy a compartir de esa manera y si ustedes quieren convertirlo a PDF, adelante. ¿Ok? Bien, ahora tenemos la siguiente actividad de este módulo. Perdónenme un segundito, es que estoy checando aquí cuestiones técnicas, perdónenme. Ok, vamos a trabajar esta vez también con lo que implica el foro. Ahorita, bueno, les iba a preguntar algo, pero bueno, lo dejamos mejor al final. Quiero pensar que ya le encontramos el modo del foro. De todas maneras, ahorita hacemos un espacio para comentarios y dudas. Esta vez, a comparación del módulo 1, que no teníamos foro, esta vez sí lo hay. Como les decía, el foro vale 10%. Entonces, este módulo 3, las TICADs en la planeación didáctica, requiere que emita mi opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos y desafíos de implementar las TICADs en la planeación didáctica? La vez pasada teníamos 2 preguntas. Una que les hice yo, que yo abrí una discusión, y otras preguntas que eran las que sugería el manual del usuario. ¿Ok? Entonces, ay, perdónenme un poquito. Entonces, la vez pasada sí había 2 tipos de comentarios. Unos con un comentario con una pregunta y otro comentario con 3 preguntas diferentes. Esta vez, para simplificarlo, porque sí noté que hubo dudas, me decían, ¿cuál contesto? ¿Esta pregunta o esta? Para simplificarlo, esta vez yo no voy a proponer tópicos de análisis. La vez pasada lo hice de esa manera, pues para darle pie justamente a que compartiéramos experiencias de éxito o situaciones ya muy particulares de mi contexto. Esta vez yo no voy a proponer ningún tópico de análisis adicional. Me voy a centrar en esta pregunta, que es emitir la opinión respecto a cuáles son los retos y desafíos de implementar las TICADs en la planeación didáctica. Únicamente en ello. Pero tienen que hacer 2 comentarios. Uno, quizás sea como darle seguimiento a la propuesta que yo les hago, y otro comentario a algún compañero. Si gustan, me sería muy satisfactorio y creo que para todos sería muy enriquecedor que el comentario que se le haga al compañero sea pues para ayudarlo en algo, ya sea que alguno de nosotros planteemos una duda,
ya sea que el comentario que le haga a mi compañero sea para sugerirle alguna herramienta didáctica. También puede ser que el comentario que haga mi compañero sea si él está compartiendo una experiencia de éxito, pues para preguntarle más detalles de la misma. En general, busquemos que la interacción entre compañeros sea nutritiva a mi práctica docente. Comentarios de, qué interesante, profe. Comentarios de, no me parece útil, pues no aportan mucho. El foro de discusión justo es eso, que hagamos uso de esta herramienta de la plataforma para abrir nuestros conceptos mentales, para ganar información. Tampoco es válido, por favor, digo, no se presentó el caso, sé que somos adultos y profesionistas, pero tampoco se valen faltas de respeto o en la pasión de la polémica, pues ser agresivos, ¿no? Entonces, estos foros de discusión, ocúpenlos de verdad para intercambiar o interactuar con dudas o habilidades o incluso herramientas digitales que ya hayan podido utilizar. Bien, también me he percatado, se dio el caso en el foro anterior, lo poquito que he podido revisar hasta el momento, es que me dicen, soy profesor tal, trabajo en tal lado, mi zona escolar es esta, casi te ponen su número personal de teléfono y el de la escuela. El comentario no se evalúa por la cantidad de palabras. Y hago énfasis porque también ya chequé, digo, en este grupo no se ha dado el caso, pero en cursos anteriores agarraban un parrafito del manual del usuario, le daban control C y iban y lo pegaban en el comentario. Entonces, créanme, pues me doy cuenta de eso. Yo he revisado los manuales del usuario o agarraban información de cualquier otro lado de internet y copiaban y pegaban en el comentario, nada más por llenarlo. Perdónenme, si ese es el caso, no van a tener el puntaje necesario. Lo que se busca es que haya interacción. En ocasiones, cuando estoy evaluando, yo también contribuyo o enriquezco algunas preguntas o una línea de análisis. Pero lo importante, pues, es que demos pie a eso, a que no nada más sea rellenar como los comentarios de ciertas páginas de ventas, ¿no? Nada más porque me den puntos, relleno ahí con letras o y mucho menos con información personal. Recuerden que es responsabilidad suya la información que comparten. Nosotros tenemos pues la política de privacidad de sus teléfonos celulares, sus correos electrónicos, pero si ustedes lo comparten mediante el foro de discusión, pues esa ya es total su responsabilidad. Entonces, para sintetizar, en este módulo número 3, vamos a hacer uso del cronograma, que es parte de nuestro proyecto, y vamos a hacer 2 comentarios en el foro de discusión. Uno, dándole respuesta a cuáles son los retos y desafíos de implementar las TICADs en la planeación didáctica, y otro comentario con alguna observación a algún compañero docente. Aquí también me voy a adelantar un poquito a la sesión de preguntas. Es importante que vayan haciendo como el compendio del proyecto. Si bien me han subido un PDF con el planteamiento del problema, otro PDF con la planeación de actividades y ahora otro con el cronograma. No se preocupen, al final van a tener que subir en el módulo 4 todo el proyecto, todo, completito, armado. Entonces, no se confíen, porque a veces como están haciendo archivos por separado, cuando ya se trata de subir el proyecto completo, me dicen, no, es que lo tenía en tal computadora y ya no lo encuentro y ya no lo puedo recuperar, y batallan mucho en recuperar la tarea 1, por ejemplo. Entonces, no se confíen. Desde ahorita, por favor, comprendan que es un proyecto y que lo vamos a presentar integrado todo en un solo archivo. Entonces, de momento me están subiendo por partes, pero no pierdan sus archivos. Ha habido ocasiones en cursos anteriores que me escriben para ver si yo puedo descargar lo que hicieron
y volvérselos a enviar para que lo junten. Cuando me es posible, con mucho gusto los apoyo. Pero créanme que al finalizar los cursos se nos carga muchísimo el trabajo y entonces a veces me demoro mucho o definitivamente por más que yo quiera no les puedo apoyar en eso, no me da tiempo. Entonces, de verdad, no descuiden su información, vayan acumulándola. En el caso de los foros, bueno, pues no es necesario guardar la evidencia, pero en las actividades sí. Otra cosa que también les reitero, si alguien no puede subirlo en la computadora, en el Excel, en el Word, en PDF, en serio, redáctenlo de puño y letra, hagan su cronograma con reglita, con lápiz, no pasa nada, saquen fotito y suban la foto. Para mí lo más importante para la evaluación, ustedes saben que ya cada actividad tiene su propia rúbrica de evaluación. La parte más importante para mí es evaluarles la calidad del contenido, no tanto así la forma, sino el fondo. Entonces, no se queden sin entregar sus actividades. Ya ocurrió que hubo una prórroga, como les comenté en el grupo de WhatsApp, pero no nos podemos confiar. Entonces, insisto, me es más fácil resolver los problemas antes que después. Entonces, cualquier cuestión, estoy bien atenta siempre al WhatsApp para resolverles sus dudas. Bien, hasta aquí la clase de hoy, pero maestros, maestras, me interesa mucho que externemos dudas, comentarios, para que no quede nada al aire. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, es momento de externarlo. Pueden abrir su micrófono, puede ser que escriban en el chat, como gusten. El punto es que no nos quedemos con dudas. Todo quedó muy claro, los escucho. Buenas tardes. A ver, empezamos con la maestra Gloria y después no sé qué otra vocecita escuché por ahí. Maestra Gloria, le escucho. Sí. Bueno, tenía la duda del formato anterior, pero creo que ya hizo el comentario. Yo lo subí en otro formato, hice otro formato de planeación, porque esperaba el formato que nos había comentado, pero como no lo encontré, pues hice el propio. No sé si estuvo bien como así que se subió o tendría que volverlo a hacer. No, maestra, ningún problema. De hecho, también en la clase anterior les comenté que si para ustedes era más fácil usar el formato de planeación que ya tengo de mi escuela, con ese estaba perfecto. Entonces, no se preocupe. Sí, lamentablemente les había ofrecido el que tenía como de ejemplo la actividad, pero no fue posible. Entonces, no pasa nada, maestra. Cualquier formato que ustedes me hayan hecho, es más, me parece que ya revisaron en la mañana que venía como de corridito, o sea, sin formato, solo venía la información en Word. Insisto, para mí es más importante el contenido que la forma. No hay ningún problema, maestra Gloria. Ok, muchas gracias. Con gusto. Escuché otra vocecita, maestra, no sé quién era, si gusta abrir su micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un comentario y una duda. Sí. Respecto a el comentario es con lo que comentaba usted de Canva. Yo tengo Canva Pro gracias a mi correo de docente. Entonces, para comentarles a los compañeros que si gustan usar Canva Pro, metan su correo institucional. Canva les va a pedir un documento donde acredite que ustedes están como docentes frente a grupo en función actual y les facilita Canva Pro gratis. Entonces, así ya hay mucho más contenido liberado, tarda un día en que se habilite para ti y está pues más práctico. Esa es una. En la otra, para recomendarles, porque en la proyección que vi, no venía CMAPS como herramienta para mapas conceptuales en vez de Word o alguna paquetería de Office. Ahí también ese está muy práctico para los niños porque ya no les permite cierta cantidad de palabras, que luego, por ejemplo, en los conceptos quieren escribirlo todo. Entonces van viendo que estéticamente ya no es funcional. Entonces, los conectores, demás detalles, ¿no? Ahí eso es en CMAPS. Por último, quería recomendarles Snapchat para crear un emoji en 3D y generarles también lo de la, lo de la parte de ambientes interactivos, ¿no? Entonces, son 3 herramientas que en lo personal me sirven, son muy prácticas, como usted mencionaba con Canva. Yo ya traté de que mis alumnos lo utilicen
y siento que inclusive se ha rebasado esa parte teórica de decir las características de una infografía, porque Canva ya te lo delimita. Entonces el usuario ya inmediatamente absorbe ese conocimiento y coloca. Entonces creo que son pues muy útiles para la práctica docente, ¿no? Y respecto a mi duda, es si a usted le aparece por nombre o no sé cómo sea, en cuanto a los comentarios en la plataforma, debido a que yo realicé los míos, pero según yo le respondí a un compañero y le apareció en el nombre a otro. No sé si sea como las redes sociales que te va apareciendo responder y termina respondiéndole al primero que lanzó como que su comentario, ¿no? Espero no haya yo causado algo polémica o controversia, porque yo le quería responder específicamente a una compañera aportándole igual un nombre de una aplicación que uso, pero cuando ya chequé, nuevamente vi que decía respondiste a otra persona, ¿no? Entonces, ofrezco una disculpa si por ahí ven mi nombre. No era esa la intención, pero no supe mucho o no entendí mucho cómo manejarlo de la parte de responder, pero igual me gustaría saber si a usted le aparece que hice los comentarios o tomo alguna evidencia o algo así. Gracias. Maestra, bueno, primero que nada, muchas gracias. Créame que su comentario nos aporta. Justamente eso es lo que les invito a que hagamos en el foro, que compartamos tips, ¿no? Que compartamos cosas que nos han sido útiles y que venzamos a veces también un poquito la barrera del no sé, no puedo. En ocasiones decimos, ay, es que yo ya estoy grande, es que eso en mis tiempos no se usaba, o ay, no tengo la facilidad. En serio, el punto es que le perdamos el miedo. Las mismas herramientas los mismos programas nos van orientando sobre qué hacer. Cada vez los entornos son más amigables, entonces de verdad muchas gracias por el comentario para que motivemos al resto del grupo a intentarlo. Y bueno, respecto a su duda, sí me aparece que quien ha hecho comentarios, todavía no entro a revisar el foro, pero lo que ocurre, maestra, es que normalmente quien hace el primer comentario se pone como, digamos, como eje y a partir de ahí vienen las respuestas. Entonces, si usted le respondió a alguien sobre otro comentario inicial, en lugar de aparecer el nombre directo de quien le quería usted contestar, aparece el nombre eje, que es el primero que hace el comentario, que abre el análisis, ¿ok? Pero no pasa nada, maestra. Digo, qué bueno que lo aclara. De todas maneras, cuando cheque el foro, ya voy a tener más claro hacia dónde iba el comentario, pero a mí sí me aparecen en orden de participación, entonces es muy probable que su comentario esté por debajo del que quería responder, entonces no se preocupe tanto. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Ok, voy a leer aquí una que hay en el chat. Dice, en el aula inmersiva es cuando los alumnos investigan previamente o de tarea algún tema en el aula. Al día siguiente, ¿cómo lo trabajan los alumnos entre ellos? Bueno, aquí está muy sujeto a lo que nosotros como docentes queramos hacer, porque puede ser que ya con la información previa seleccione 3 o 4 estudiantes que expongan lo que investigaron y después yo planteé pues alguna problemática. Con esta información vamos a resolver este cuestionario desde actividades muy simples hasta vamos a desarrollar tal experimento o este es el proyecto, tenemos como objetivo, no sé, hacer una revista científica para tal fecha. Y entonces una opción es esa, que 3, 4 alumnos compartan su investigación. Otra opción es que ya haga equipos de trabajo y darles espacio a que en el equipo de trabajo comparta cada uno lo que investigó, lo debatan, y de hecho es muy enriquecedor que se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque los alumnos van a decir, ay, mira, tenemos lo mismo. Sí, sí es cierto, sí, comprobamos que esa información es verdadera, porque a pesar de que tuvimos diferentes fuentes, todos llegamos a lo mismo. También en ocasiones pasa al revés. Los estudiantes a veces son muy dados al que el primer link que les aparece de Google, en ese descarga, ¿no? Y entonces todos traen la información de la misma fuente. Ahí es donde entramos los docentes y les pedimos que haya variedad, ¿no? Por ejemplo, decirles, no, si es un grupo de 5, los 5 traen la misma información, no cuenta. Busquen que ustedes mismos se organicen para diversificar las fuentes. Entonces, realmente lo importante del aula invertida
es que la parte teórica que normalmente estaba a mi cargo, ahora los alumnos lo manejen. Puede ser de acuerdo, claro, a los contextos educativos. Por ejemplo, en preescolar, ok, los niños no van a traer la información impresa porque no saben leer, pero sí pueden socializar lo que comprendieron. Y una vez que socializaron, darles un juego didáctico. Ok, esto que aprendiste, vincúlalo a este juego, o tienes esta meta. En secundaria, que ya hay un mayor manejo de la información, más allá de decir, investiga y luego venimos aquí a hacer el examen, podemos pedir que investiguen y que desarrollen otros mecanismos de exposición. Por ejemplo, de todas maneras estaríamos compartiendo la información con todo el grupo, pero ya les pedimos a los alumnos que hagan uso de sus habilidades y su pensamiento crítico para compartirlos de maneras muy creativas. A veces nosotros desde nuestra práctica, pues sí, llega el punto en que nos quedamos sin ideas, pero los alumnos no. Entonces, ¿cómo se trabajan en el aula? Depende mucho de su contexto. Y depende mucho del nivel, pero sobre todo y más importante de cómo le sirva a usted, maestro o maestra, para desarrollar el proyecto que ya planeó, ¿ok? Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, todavía no están revisadas las actividades de planeación. Sí, las actividades del módulo 2 todavía no las reviso. Empecé hoy en la mañana con muy poquitos. Normalmente por digámoslo así, reglamento tengo hasta el día jueves. La verdad es que intento que los martes ya quede todo listo. Salvo alumnos que tuvieron alguna prórroga con el módulo 1, habrá actividades del módulo 1 que no estén revisadas y aprovechar el espacio para recordarles, si alguien requiere una prórroga, la puede solicitar, ya sea por algún problema personal o enfermedad, bajo el entendido de que la puntuación de esa actividad pues no va a ser totalitaria, no se restan puntos por demora, ¿ok? Pero es 1000 veces preferible tener una baja puntuación en una actividad que no subirla, porque para descargar su certificado de conclusión del curso tienen que estar todas las actividades arriba de la plataforma. Nuevamente les recuerdo, me han hecho llegar a mi correo electrónico algunos documentos. Si lo hacen para que se los revise previamente, pues avísenme por WhatsApp, me doy un tiempecito, reviso, hago acotaciones y después lo pueden subir sin ningún problema. Pero si están enviando actividades al correo electrónico, yo no se las puedo considerar como calificación y tampoco el sistema las registra. Entonces sí es bien importante que suban todo, por favor, ¿ok? Maestra, y dice aquí un comentario que si nos puede compartir el nombre, pues si nos lo puede dejar en el foro, estaría maravilloso para que ahí, y si tenemos ligas en el foro también se pueden compartir. Entonces de ese modo ya estaría permanente, ya que por ejemplo los maestros que entran en sesión grabada quizás no puedan darle clic al link y en el foro sí se quedan los links guardados. Bien, ¿alguna otra duda, maestros, maestras? Los escucho con... Por favor, buenas tardes. Profesor Raúl, escucho. Bien, mi duda es respecto a la plataforma en cuanto al tiempo que se abre y que se cierra. La verdad, yo me había atrasado con los módulos y ya estoy, digamos, al corriente, pero me pregunto si va a seguir así por alguna vez que nos atrasemos o ya en adelante tenemos que cumplir en tiempo y forma porque no sé si tengamos esa disponibilidad hasta que acabe el curso o nada más mientras dura la semana. Bien, el primer módulo quedó abierto un poquito más de tiempo porque entendemos que pues estaban familiarizando con, pero a mí sí me aparece la fecha que suben, que suben la actividad. Sí. Ahora, cuando se requiere después de eso los módulos se cierran, por eso les pido que cuando requieran prórroga me avisen, porque yo así ya le puedo decir a mi compañero de sistemas que les deje abiertos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que al profesor le faltó tal actividad, hazme el favor de abrir nuevamente ese módulo. Entonces no hay que confiarnos. A veces, quizás hasta por alguna distracción de quien coordina la plataforma, se queda abierto.
pero no nos confiemos porque, insisto, a mí me aparece la fecha en que subieron los trabajos y pues a raíz de eso también generó una evaluación. Cuando es por una cuestión de enfermedad, pues yo intento, o sea, no perjudicarlos, por así decirlos, con la calificación. Entiendo que todos tenemos una vida adicional a nuestra profesión, entonces por eso les pido de verdad que me notifiquen bajo qué circunstancias no están entregando sus actividades, para que de ese modo yo pueda pues analizar la evaluación o el puntaje que les voy a asignar. Entonces, ha habido ocasiones, profe, que termina el curso y las autoridades educativas todavía nos dan prórroga de unas semanas para que todos concluyan, porque hay ocasiones donde sí, la gran mayoría no subió y las autoridades educativas, en este caso su centro de maestros, nos da chance que volvamos a habilitar módulos. Pero hay otras veces donde no, o sea, termina la fecha y al día siguiente el centro de maestros ya nos está pidiendo evidencias y resultados y ya no hay opción a que entregamos lo pendiente. Entonces, no se confíen, tienen mi apoyo, pero también es eso, a veces no hacemos las actividades y ya en la última semana queremos hacer todo y es más pesado. Ok, profe, sí. Espero haber aclarado su duda. No, sí, gracias. Es que algunos estamos en varios cursos a la vez y es pesado. Gracias. Sí, me imagino. Pero bueno, de todas maneras, profesor, en serio, con confianza, cualquier circunstancia, con mucho gusto lo atiendo en mi WhatsApp. ¿Alguna otra duda, maestros, maestras? Perfecto. Pues bueno, les agradezco mucho su participación a esta tercera sesión. Les recuerdo que tenemos que cumplir con 3 asistencias a 4 sesiones. Entonces, quien todavía le tenga por ahí alguna inasistencia, pues con mayor razón, no falten para nuestra última sesión. De todas maneras, lo mismo, cualquier circunstancia familiar o algún imprevisto, pues avísenme y vemos manera de resolverlo, pero insisto, es más fácil resolver las cosas antes que después, salvo claro que haya algo pues ajeno a su control, ¿verdad? Pero bueno, me da gusto, dicen aquí, sí, muchos cursos, pero bueno, es un pequeño esfuerzo que evidentemente tiene una compensación en nuestra profesión. Les agradezco mucho, como siempre quedo a sus órdenes y estoy atenta a dudas. A partir de mañana ya va a estar habilitado, mañana más tardar ya está habilitado el módulo 3 por si quieren subir actividades y en este instante les empiezo a compartir los links mediante el foro también para los tutoriales del EducaPlay a quien les sean útiles. Que tengan bonita noche. Muchas gracias. Gracias, excelente noche. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, Miss. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas tardes.